Así, así amanezco yo los martes. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta lectura número 14 del libro Hablando con las entidades. Este es el libro que estamos leyendo y la autora es Shannon O'Hara. Y hoy, pues, de mantenerles largos, con una invitada súper especial para leer con nosotros. Así que exprímanla porque es exprimible. Ay, gracias, Judy, gracias. Qué linda Gracias, Laura, por presentación. estar aquí. Gracias por hacer un tiempecito para leer con nosotros. Gracias. Bueno, y seguimos leyendo y el capítulo que nos acontece el día de hoy es cómo pueden ayudarnos las entidades. Así que vamos a ver qué se puede crear con las entidades, qué podemos recibir de ellas. ¿Quieres empezar a leer? Sí, con mucho gusto. ¿Cómo pueden ayudarnos las entidades? Durante la Gran Depresión, cuando mucha gente vivía en pobreza extrema, hubo unos cuantos que utilizaron la situación económica en beneficio propio y por lo tanto hicieron dinero. En un panorama en el que todos veían devastación económica, la gente que estaba dispuesta a adoptar un punto de vista distinto vio las posibilidades. De manera similar, la gente que está dispuesta a adoptar un punto de vista diferente con respecto a la muerte, se abre a la información disponible más allá de lo que actualmente creemos que es real y correcto en esta realidad. Pueden usar la información que las entidades les dan para crear algo más grandioso que la gente no está dispuesta a percibir en estas realidades. Una vez viví en un apartamento con unos vecinos que vivían arriba, que eran realmente ruidosos. Ponían música a gran volumen hasta altas horas de la noche. Ya había hecho lo acostumbrado, pedirles repetidas veces que bajaran el volumen, pero no lo hacían. Y realmente no querían hacerlo. Una noche estaba acostada en la cama y pensé que intentaría algo con las entidades. Les pedí a todas las entidades del piso de arriba que por favor apagaran la música. Justo en ese momento, ¡boom! La música se apagó y no volvió por el resto de la noche. Desde luego, al principio pensé que esto era solo una coincidencia. Al día siguiente, la música estaba a todo volumen otra vez. Así que le pedí ayuda a mis amigas las entidades. Tal como la noche anterior, la música se apagó inmediatamente. Esto continuó por semanas, hasta que el sistema eléctrico del apartamento de mi vecino tuvo que ser reparado. Esta comprensión fundió mi cerebro. Y no estoy segura de qué es lo que haya fundido el sistema eléctrico. Y reforzó mi conciencia de que estos fantasmas son todo menos un sueño y que de hecho son una realidad que existe en este mundo que compartimos. ¿Cómo ves esta parte, Yuri? Wow. Es un ejemplo de lo que muchas veces es como cuando buscamos que nos encuentren dónde estacionar nuestro carro, ¿no? Y a veces no nos fijamos que las entidades pueden hacer eso también o que estamos invitando entidades a que nos ayuden. Y lo interesante es, bueno, si te pueden ayudar en algo así, ¿en qué otras cosas o qué otros regalos pueden tener? A mí me gusta mucho esto porque creo que muchísimas veces lo estamos haciendo sin ninguna conciencia. Como ella dice, la verdad no sé qué fue lo que hizo que el sistema eléctrico fallara, pero resultó. Entonces, ¿cómo sería usarlo a nuestro favor en conciencia, no? Sí. Sí, para crear algo mucho más grandioso que a lo mejor la música que te está molestando o no caminar mucho para entrar al centro comercial, qué sé yo. Es como, bueno, esos son ejemplos y si
tienes conciencia y si estás buscando conciencia, más conciencia para ti y para el planeta, ¿qué otras cosas pueden, en qué otras cosas pueden colaborar las entidades, ¿no? Y quitándoles todo el significado, ¿no? Eso me gustó mucho. La manera en que Shannon habla en este libro le quita cualquier prejuicio que tengas de hablar con ellas, de, de que estén todo el tiempo pues en tu casa, en muchos lugares, ¿no? Sí. Y que es algo tan simple como pedirle a un amigo, oye, diles que se callen. O sea, no estás ni entregándoles tu alma, aunque no tengas, pero crees que es tu alma, ¿no? Las que ya renunciaron. Las que ya renunciaron no tienen ni qué ofrecerles. Entonces, pero es, pues sí, si todavía tienes alma, a lo mejor se la puedes ofrecer, pero si no tienes alma, dices, bueno, ¿y con qué? Igual no requieres nada, no te estás comprometiendo a nada, no les estás diciendo, ay, ayúdenme con la música y yo les prometo que nada. Es simplemente pedir colaboración, pedir contribución y habrá algunas que estarán dispuestas a ayudar. Habrá otras, como la gente, que dicen, hoy no, gracias, estoy en otra cosa, ¿no? Exacto. Y no hacerlo significativo tampoco. Entonces, bueno, voy a seguir ahora. Sí. Desde entonces he tratado de lograr esta clase de resultado espectacular, pidiendo ayuda a las entidades para muchas otras cosas. A veces funciona y a veces no. Lo que quiero es mi asunto, pero mi solicitud no es siempre honrada o respondida inmediatamente. A veces hay otras fuerzas trabajando que requieren algo distinto a lo que yo quiero. Cuando más me involucro con algo, es menos probable que funcione de la forma en que yo lo quiero. Y lo voy a volver a leer. Cuando más me involucro con algo, mientras más estoy de metichita, metiendo mi naricita, donde quizá no es necesaria mi naricita, es menos probable que funcione de la forma en que yo lo quiero. La magia más grandiosa usualmente ocurre cuando no obstaculizo mi propio camino. Cuando estamos dispuestos a pedir ayuda y a hacerlo sin involucrarnos emocional o energéticamente con el resultado. Ahí es generalmente cuando recibimos más. Otro ejemplo genial de cómo pueden ayudarnos las entidades se muestra en la película El sexto sentido con Bruce Willis. En el filme, un joven chico tiene la habilidad de ver los fantasmas de las personas que tuvieron, en la mayoría de los casos, muertes espantosas. Por supuesto que en una dramatización hollywoodense son presentadas con muchísima música aterradora. Al principio de la cinta conocemos a un joven chico y al personaje de Bruce Willis, quien es un psicólogo infantil. Pronto nos enteramos de que este chico tiene una sorprendente habilidad para ver a la gente muerta y que en gran parte está traumatizado por ello. Así que el buenísimo Bruce comienza a trabajar para descubrir cómo ayudar al niño. Claro que al principio no cree que el niño esté viendo gente muerta, pero poco a poco empieza a darse cuenta de que el niño en verdad los está viendo. Bruce, en su infinita sabiduría, empieza a animar al niño a hablar con los espíritus para descubrir lo que quieren. En cuanto el niño empieza a asistirlos conscientemente, la vida del chico cambia para bien. Esto le permite hallar algo de paz y ayudar a las entidades. Al final, descubrimos que el personaje representado por Bruce Willis es, de hecho, una entidad. Si el chico no hubiera estado dispuesto a escuchar a las entidades, se habría perdido de la ayuda que ésta podía darle. Ojalá que en este punto ya estés reconociendo el patrón de lo que estoy enfatizando. Estos fantasmas no son nada que temer. Tu conciencia de estas entidades es una fuente a partir de la cual puedes enriquecer tu vida y la vida de la gente a tu alrededor. ¿Cómo sería asumir la potencia de percibir más allá de nuestros 5 sentidos y acceder a un campo de infinita energía potencial?
La mayor parte de la gente que me consulta para una sesión tiene 2 preguntas. ¿Tengo entidades? Seguramente tú haces, ¿tengo entidades? ¿Traigo entidades? ¿Qué dicen? Descubrir si tienes o no entidades y lo que tienen que decir puede ser muy importante, aunque también es una rebanada muy delgada de un enorme pastel. Comunicarse con las entidades y oír lo que tienen que decir, captar mensajes específicos, por ejemplo, puede ser muy importante y reconfortante. Pero en mi opinión, es también una pequeña parte de lo que sí es posible. La gente tiende a negar completamente toda la demás energía que proviene de las entidades, porque no encaja con cómo han decidido que el mundo tiene que verse. La gente se puede perder de mucho si espera que su comunicación con las entidades sea como las conversaciones con la gente encarnada. Comunicarse con entidades requiere un músculo completamente diferente al que usas cuando hablas y te relacionas con la gente. No puedes inclinarte hacia adelante con los músculos que tu cuerpo usa para inclinarte hacia atrás. No puedes comunicarte con las entidades usando los mismos músculos que utilizas cuando hablas con otras personas. Esta es una gran razón por lo que la gente se frustra cuando está tratando de hablar con las entidades. Creen que no son capaces de hacerlo, pero la realidad es que simplemente está tratando de levantar una pesa con el lóbulo de la oreja. Funcionaría mejor si usaran las manos. Comunicarse e interactuar con las entidades es algo mucho más espacioso y energético que comunicarse con la gente. Es por ello que comunicarse con las entidades puedes darte acceso a muchísimo espacio y libertad. Abrir el espacio puede ser muy terapéutico y sanador. Puede serlo tanto para los que estamos de este lado como para aquellos del otro lado. En algunas ocasiones, no se trata del mensaje específico que una entidad trae, sino de la energía que tiene para dar. ¡Wow! Wow. Sí, porque yo creo que aquí es donde estás esperando una respuesta o que alguien te susurre al oído eso que estás preguntando. Y sin embargo, bueno, yo cuando estoy atenta y cuando he hecho ejercicios, sí puedo percibir como, o que se te paran los pelos de punta, o sea, hay muchas maneras en las que puedes, yo lo percibo mucho como un zumbidito. Pero ¿sabes qué? Que creo que hay que estar atentos a lo que está pasando, porque en una clase que tuve justo contigo de entidades, cuando estábamos en la clase, hubo un día antes habíamos echado mucho relajo en el salón y se oía un escándalo, digo, se oía normal, pues, el escándalo. Mucha gente hablando, pero normal. Normal, pero al otro día, ¿cómo había era diferente, como si hubiéramos sido miles de personas, ni siquiera estábamos hablando tanto, y se viciaba, ¿no? Pero tienes que estar como atento a las señales, porque no es como tú crees que se deben ver o como nos han hecho ver en las películas, ¿no? Sí, y puede cambiar, como tú dices, tienes que estar atento porque puede cambiar. La señal de que hay entidades o que quieren comunicarse contigo puede ser muy diferente cada vez y depende de las entidades que son, depende de lo que requieren. A veces es solo un cambio de temperatura o es como el cuerpo te lo dice con un escalofrío o alguna parte de tu cuerpo está así como que brincando, ¿no? O de repente sientes como que te rozan, pero dices, ay, fue el viento, ¿qué fue? O puedes ver pequeñas, de repente por el rabillo del ojo ves, ¿qué fue eso? ¿Hay alguien ahí o no? Es como... O un cambio de luz, ¿no te ha pasado? A mí me pasa que, pero en un lugar completo hay como un cambio de luz. Sí, sí, y hay veces que la visibilidad también cambia, ¿no? De repente entras a un lugar y está como si hubiera una neblina dentro de ese cuarto y de repente se limpia
Es muy interesante porque es la presencia de estas energías. Le llamamos entidades, pero son realmente energías y cada energía es diferente y cada energía tiene su forma de hacerte ver que están ahí y algunas veces solamente por diversión, no requieren nada de ti, ¿no? Es solamente así como que, pues pasa a decir hola y ya me voy, ¿eh? O sea, yo no requiero nada, nada más es así como que vi que aquí hay una luz prendida y yo dije, pues voy y me asomo, ay, ¿qué onda? Bye, ¿no? ¿Y cuánto siempre hacemos todo que tiene que ser o tu abuela que te está hablando o un demonio o una entidad como de muy baja conciencia? O sea, siempre lo estamos relacionando con eso, como que a fuerza tienes que conocerlos. A mí me ha dado muchísimo espacio esto, ¿eh? Muchísimo espacio. Sí. No asumir nada y preguntar, ¿no? Si es que Sí, te interesa. porque que estén las entidades ahí, a veces no tienes que hacer nada. O sea, es a mí me pasa mucho el lugar donde mi casa está, hay muchísimas entidades y últimamente he recibido visitas, por decir, no vienen a visitarme, no vienen a pedirme nada, no se vienen a sentar a tomar un café conmigo, pero si salgo a caminar alrededor, algo que no había yo percibido antes, quizá estaban ahí y nunca los percibí, son entidades de indios americanos, nativos americanos. Y ha sido muy, muy, muy interesante porque su energía es diferente a cualquier otra entidad que yo he percibido antes, simplemente porque, pues no sé, porque son diferentes. En la propiedad ahora hay muchas entidades de estas y es muy... hay un lugar especial en la propiedad donde especialmente los percibo más fuerte, como que hay más. Y es muy interesante porque en esta época del año el río, yo vivo muy cerca del río, el río crece, ¿no? Se está deshaciendo mucha nieve, está lloviendo, crece el caudal del río. Y hay una parte donde, que yo percibo que allí hay más, que pareciera que el agua no toca por ahí y el río se está moviendo, como alejándose y dejando tierra limpia en ese espacio. Y es fascinante, o sea, es así como, wow, qué rico, ¿no? Qué, qué interesante. Y es eso, percibir la diferencia de energía entre las entidades, no porque sean malas o buenas, son como las personas, yo siempre he dicho, son como las personas, hay personas con las que te sientes cómoda, te gusta su energía, y hay personas con las que dices, hoy no, otro día con más calma, nos tomamos un café. Sí. Qué interesante. Bueno, ya no sé dónde me quedé. Yo tampoco. ¿Sigo yo? Sí, creo que... Ah, dice, es Es más como como recibir recibir el el viento. viento. Uh-huh. Es como recibir el viento que sopla a tu alrededor, que tratar de entender qué quería decir el viento al soplarte. Es más como recibir el viento que sopla a tu alrededor, que tratar de entender qué quería decir el viento al soplarte. El pedazo grande del pastel es la disposición a recibir todo lo que las entidades tienen que ofrecer. Es como recibir lo que la naturaleza o el viento tiene que ofrecer. La naturaleza no tiene pensamientos cognitivos o ideas relacionales que ofrecernos. La naturaleza nos da un sentido de paz y espacio, un sentido de sanación y libertad. Muchas entidades también podrían ser esto para nosotros, si estuviéramos abiertos a recibirlo. Las entidades nos ofrecen la oportunidad de ver más allá de lo que pensamos que es real. Nos ayudan a desarrollar nuestros músculos psíquicos. Nos hacen cuestionar nuestras realidades y percibir de maneras a las que no estamos acostumbrados. Uno de los grandes bloqueos en torno a recibir de las entidades es el miedo al respecto.
tan ampliamente compartido. Mi opinión es que el temor generalizado a las entidades es básicamente un lavado de cerebro. Sé que el término lavado de cerebro puede sonar muy extremo y desagradable, pero es básicamente de lo que se trata. La gente ni siquiera está segura de por qué teme a las entidades, solo sabe que tiene miedo. El lavado de cerebro viene de las películas, la televisión, otros medios, familiares, amigos y la religión. Si crees en lo que ves en las películas de terror sobre las entidades, ¿también crees en Santa Claus y el conejito de Pascua? ¿Entiendes el punto? El único problema con las entidades se debe a la inconsciencia que la gente proyecta en toda esa situación. Vuélvete más consciente y las entidades lo harán también. Si realmente deseas ser más consciente, comunicarte con las entidades es una manera excelente de lograrlo. Comunicarse con las entidades es como cualquier otro ejercicio. Si estás fuera de forma, puede que sea incómodo y difícil al principio, pero cuanto más lo hagas, se volverá más fácil. Será una contribución cada vez mayor a tu vida, como cualquier otro ejercicio que mejora la salud. Si alguien en tu vida muere y siente que no resolvió algo contigo, es posible que regrese a ti para intentar resolver la situación. Si lo ignoras o te rehusas a percibirlo, esto no hará que se vaya. Solo hará que se esfuerce más para comunicarse contigo sin importar cuántas vidas tome. ¡Wow! Percibir, recibir, comunicarse y estar con las entidades puede ser tan fácil como el viento soplando en tu cabello o zambullirse en el agua. No requiere esfuerzo. Bueno, tal vez zambullirse en el agua requiere algún esfuerzo, pero una vez que aprendas a nadar, no es algo en lo que estés pensando, solo lo haces. ¿Qué tal si tener al mundo de los espíritus como parte de tu realidad y tu vida fuera tan fácil como dar una abrazada de pecho? ¿Y qué podría añadir a tu vida que nunca has siquiera reconocido? Wow. De los capítulos favoritos, de mis capítulos favoritos de este libro, porque es tan... Me encanta cuando dice, la gente ni siquiera está segura de por qué teme a las entidades, solamente le tiene miedo. O sea, una vez que pragmáticamente te pones a ver, ok, ¿qué es una entidad? ¿Qué puede hacerte? ¿No? O sea, de verdad, ¿qué puede hacerte una entidad para tenerle tanto miedo? ¿No? Es como, wow, pues no. Ahora, si tienes tanto miedo, hay una sábana mágica que todos usamos desde chiquitos, ¿no? Que te protege de fantasmas, monstruos, asesinos, robachicos. Pesadillas, de todo. Te metes abajo de tu sábana y ya estás a salvo. Sí, y eso sí, mete hasta el piecito, porque si te queda el pie afuera, sientes que te lo van a jalar. Entonces tienes que estar completamente dentro de la sábana y eso te protege. Entonces, si de verdad, crees que una sábana superpoderosa te va a proteger de algo, ¿cuánta inconsciencia estás usando? Necesito una sábana mágica. Voy a empezarla a vender en mis clases. Ay, sí, pero personalizada, que tenga tu nombre y todo. Sí, sí, Oye, sí. pero esto sí es una cuestión cultural y es como, de hecho, yo cuando entré a Access, entrar al tema de entidades sí me causaba morbo y no quería entrar porque dije, bueno, ¿y para qué quiero estar sabiendo cosas? Porque hay mucho este asunto tan misterioso de que iba a tener que hacer rituales o a medianoche o a qué hora están o como que Ya no querías volverlo a hacer. ya no quería volverlo a hacer, como me habían cortado la cabeza tantas veces, pero es una información pues por lo que hemos visto es como que si voy a tener que salir a buscar
3 pelos de rana calva y luego hacer una pócima secreta, y luego quién sabe, que tenga que estar viviendo o en qué camino me estoy metiendo, o se van a venir a meter todas a mi casa, o sea, creo que es algo general y porque entidades como que solo las consideramos como monstruos, demonios, eh, hay muchas otras, ¿no? Sí, Para mí sí fue un alivio, no solo un alivio, pero tener las herramientas, o sea, poder también pedirles contribución ha sido mágico y también poderlas despedir, porque algunas pues sí atoran ahí la energía de una casa y lo percibes. Y lo percibes, yo creo que como que no queremos hablar de eso, pero entras a alguna casa y dices, ay, acá esto estuvo medio raro. Se cierra el ambiente, ¿no? Pero saber que no tienes que hacer mucho, o sea, no es tan misterioso. Eso me gustó mucho a mí. Me dio mucho espacio. sí. Y que no es tan misterioso y que no es algo que solamente los elegidos pueden hacer. O sea, solamente si tienes un aura de, o una capa de mago o de maga, o si ya te dieron O la escoba. o la escoba, o La sea, si escoba eres sí la tengo. La reconocida. escoba sí la tengo. Yo, yo no, yo tengo aspiradora, porque me gusta como todo. Pero es esto, no de verdad, se ha hecho mucho esto de tienes que ser como una persona diferente, que habla. Todos hablamos con las entidades, todos tenemos esa capacidad, todos, absolutamente todos. Lo único que nos aleja de hablar con ellas y de recibir la contribución que pueden ser y de recibir la conciencia que es recibir absolutamente todo, es nuestro punto de vista, es que no elegimos hacerlo. Y eso es válido, lo podemos elegir hasta que queramos, ¿no? Sí, es falta de información, porque también en la clase tú dijiste, es como si te diera miedo, el árbol es una entidad, como si te diera miedo que es verde, Sí. ¿no? No voy al bosque porque está lleno de arbolotes, entidades grandotas. Verdes, y son verdes. Son verdes y tienen café y algunos tienen espinas. ¡Ay, qué miedo! Sí, es, realmente son miedos sin fundamento que nunca nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué me va a dar miedo? ¿Por qué me va a dar miedo una energía? ¿No? ¿Qué qué puede hacerme una energía? Puede hacer sentir, es como otra vez, como la gente, ¿no? A lo mejor si alguien perdió su cuerpo en un accidente, ¿no? O estando bajo mucho sufrimiento, lo que sea, o depresivo, va a ser una entidad que cuando tú entres y donde esté, vas a llegar y vas a decir, wow, aquí se percibe como mucha tristeza o como desesperación, pero es la energía de esa entidad. Y entonces una vez que haces la pregunta y dices, ¿qué es esto? Hay entidades, ok, ¿qué puedo hacer aquí? O si hay algo que tengas que hacer en ese momento, o simplemente estar consciente, como si entraras a una casa y hay una persona deprimida, ¿no? Es como, pues cada quien sus macetas, a lo mejor ni siquiera va a aceptar que le hables porque está tan deprimida y quiere quedarse en su depresión. Pues, pues te quedarás en la casa sabiendo que esa persona está súper deprimida y cuando te vayas, pues se quedará ahí en la casa, deprimida como está, porque es su elección. Y porque como dice aquí, ¿no? Es como el viento. O sea, si hay viento, no estoy pensando en qué me está queriendo decir. A mí, y me encantó que dijera esto porque a mí el viento me contribuye muchísimo. Así, donde hay muchísimo viento, yo me siento súper expandida, siento que se lleva cosas, este, me percibo hasta más ligera, le pido su contribución, pero no estoy pensando en qué me está queriendo decir. Claro. Solo pasa y en general, digo, no he estado en medio de un tornado,
Pero en general, cuando pasa el viento, para mí es, wow, gracias, gracias. Gracias que te llevas todo, gracias, sin tener como más que estar dilucidando qué diablos está haciendo. Y haciéndolo súper significativo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y cuando hacemos significativo, fíjate, y este ejemplo me encanta eso que dices, porque a veces si tenemos alguna resistencia a las entidades, lo hacemos, nuestro cuerpo nos va a dar la señal de, ¡uy! Porque lo estamos haciendo significativo, de, ya tengo el punto de vista que las entidades son de miedo, Dios mío, y no tengo mi sábana conmigo, ¿qué me va a pasar? Y entonces de repente hay un lugar donde hay muchas entidades y mi cuerpo lo que me va a decir es, híjole, aquí hay muchas de esas que te dan miedo. Y entonces mi reacción va a ser de, me dan palpitaciones, me despierto angustiada, pero no es otra cosa más que tu punto de vista. Siempre, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces es como si, eso que decías, si yo empiezo a darle significado al viento, de que si es demasiado viento me va a levantar y se va a llevar mi energía y me voy a quedar sin energía y me voy a desmayar porque la última vez que yo vi que se le apareció el viento, a alguien se desfalleció y entonces cuando empiece yo a sentir una brisita, voy a empezar a levantar mis barreras y decir, Dios mío, viene el viento, ¿qué va a pasar conmigo? O porque está como ahuyendo, porque la puerta está entreabierta y porque lo hemos relacionado con películas de terror, ¿no? Con que Sí, aúlla el viento, salen los zombies, todo es de noche, en la madrugada, o sea, que tenemos como esas asociaciones, ¿no? De sí, que solamente es el sonido, wow, está entrando por una rendijita y a lo mejor sí suena medio fuerte, fuerte, ¿no? suena fuerte, sí, te está diciendo aquí estoy. Y quizás no tienes que hacer nada, o te aguantas la rendijita, o vas y buscas dónde fregado se está colando para que cierres bien, ¿no? Pero, o sea, Que cierran la puerta, güey. cierra la puerta, cierra la ventana, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. Ay, qué rico. Me encanta que hayamos leído esto tú y yo. Me Ay, encanta. muchas gracias por invitarme y cuánta conciencia nos puede dar este capítulo de cambiar estos puntos de vista que tenemos, Sí. donde la verdad podríamos buscar o no, pero podríamos pedirles alguna contribución, ¿no? Más conciencia a lo O mejor. más conciencia y a lo mejor también podríamos contribuirles de vez en cuando, ¿no? Claro, claro. Sí. Y sí hay, y percibo así, como que un montón de puntos de vista ya de, ay, no, mejor no, porque eso es de, esto me da miedo, no sé dónde me estoy metiendo, no sé con qué estoy lidiando, ¿verdad? ¿No sabes? ¿O te encanta hacerle de camarón a los tacos? ¿De verdad no sabes dónde te estás metiendo? ¿O has estado ahí todo el tiempo, nada más que lo disfrazas con otros nombres? Entonces, y cuando le empiezas a llamar al vino, vino y al pan, pan, es como, ay, no, mejor no. Si lo disfrazo como de un espíritu de luz o lo disfrazo de algo más, ¿no? Estoy cómodo. Pero si le pongo tal cual, lo llamo tal cual entidad, Dios me libre, nunca más lo voy a hacer. O sea, de verdad, ¿qué sabes ya de hablar con y comunicarte con entidades que no has reconocido y que sigues rechazando la totalidad de tu capacidad, que si lo reconocieras ya no lo rechazarías, ¿no? Y Lau, platícanos dónde, si te quieren buscar, dónde te van a encontrar. Pues en mi página de Facebook, Laura Ramírez Báez, hoy en la noche tengo un Zoom, si quieren lo pongo acá abajo, si se puede. Eh, Ahí me pueden encontrar, ahí cuando hago los programas de salto cuántico. Muchas gracias, Yuri. Gracias a ti, hermosa. Gracias por leer conmigo. Gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por ampliar la conciencia con este libro. Creo que eres la persona ideal para hacer este book club, porque creo que más gente se va a animar
pues a tener conciencia, ¿no? O por lo menos no rechazar esta información. Entre más información, más vas a vivir toda la experiencia, porque cuántas veces te paran los pelos y no tienes ni idea de qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, Yuri, y a todos los demás, gracias por venir a compartir esta información. Muchas gracias, Lau, te quiero mucho.